Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial. Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla. Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar. En este programa, la calle escribe el guión. Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo. Porque El Faro no es solo un nombre. Es un llamado a ver más allá. A iluminar los que ocultan las voces del poder. Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país. ¿Listos para encender la conversación? El Faro. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Faro. Esto es un espacio. Mi nombre es Abel. Estoy acompañado a Lorena Ramírez y junto a que nos acompañen semana tras semana iremos tratando de llevar adelante las voces que hoy el poder y ciertos sectores quieren acallar. Buscamos justamente ese espacio crítico que creo que son las luces que marcan las resistencias y la verdad, ¿no?, de lo que está pasando hoy por hoy en las calles y en nuestro país. Nosotros decimos que es la calle la que marca aquí la agenda, aunque sabemos que en el mundo son las élites las que marcan la agenda, son los poderosos, pero las voces de los de abajo son las que realmente hacen mucho más que el ruido que hacen aquellas voces fuertes. En el día de hoy hablaremos un poquitito de lo que es el frío, porque bueno, nos atraviesa un clima, la verdad, realmente duro, que ha dejado gente en situación de calle donde han fallecido. En ese sentido, hago una total relación y un paralelismo con lo que es la frialdad y lo frío que tiene este gobierno, ¿no? El corazón, se puede decir, no es exagerando lo que esta gente impulsa, ¿no? Nada, de algún modo también queremos destacar algunas particularidades de este gobierno, como son los ataques antidemocráticos que están sufriendo muchas personas, una funcionaria que hoy tenemos presa en lo que es el penal de Seiza, una funcionaria del sector de género. Al mismo tiempo nos encontramos que hubieron distintos allanamientos ilegales en lo que es en Quilmes. Estuvieron apresando también a una concejal, Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes. Y esto se suma a una consecuencia que no para, ¿no es cierto?, lo que viene sufriendo Julia Mengolini, los ataques que han tenido Navarro y demás en estos tiempos. Y bueno, creemos que esa situación es un poquitito lo que hoy por hoy nos atraviesa de una forma fuerte, que creemos que tenemos que observar detalladamente. Yo cuando pienso en este gobierno, ellos hicieron siempre un paralelismo muy, muy claro con Venezuela, se cansaron de atacar a Maduro. Yo entiendo que también gente del sector, de los sectores populares, del socialismo, del peronismo en nuestro país, en distintos casos han avanzado contra, o se han desligado, si se quiere, de algún modo de ciertas cuestiones que han sucedido técnicamente en Venezuela. Podemos analizar o hilar más fino quiénes vienen detrás de ellos. Yo creo que no estamos en los 80 ni en los 90, estamos en tiempos mucho más avanzados, con una guerra en el mundo, geopolíticamente hablando, que tiene un avance imperioso. Perón decía, ¿no?, que él cuando crea el Consejo de Guerra lo hace con la finalidad de que nosotros no paguemos en la Segunda Guerra Mundial como la habíamos pagado la Primera Guerra Mundial. Él justamente dice algo así como, porque las guerras las hacen ellos y las pagamos nosotros. Entonces creo que en ese contexto, bueno, es todo un poquitito lo que demarca la agenda de lo que hoy nos pasa con el Fondo Monetario Internacional y demás, ¿no es cierto? Ellos que tanto atacaron a Venezuela, hoy por hoy, ellos van camino a hacer lo que ellos acusan de Maduro. Porque yo ya digo, ¿no?
uno hila fino qué poderes están por detrás, pero bueno, ellos están atacando la libertad de prensa, están encarcelando opositores, están siguiendo a periodistas, el presidente hasta ha tenido peleas personales con artistas y demás. Entonces, bueno, un poquitito es esto lo que vamos a abordar. Mi nombre, como ya les dije, es Abel, esto es El Faro, este es nuestro primer programa, estamos en el Día Nacional del Locutor. Pido primero, antes que celebrar este día y mandarles un saludo a todos los locutores y locutoras, la verdad es pedir unas sinceras disculpas por esta falta de respeto. pero bueno, yo cuando pienso en locutores se me viene a la cabeza Claudio Orellano, una gran voz de crónica, un gran referente, que Orellano es como el pastel de papa, o sea, es peronista. O sea, encima es peronista, pero bueno, si no lo fuera sería un peronista sin quererlo, ¿viste? Y él presentó a Dancing Mood de Luz en el ópera, Hugo Lobo, perdón, quería tocar con una orquesta sinfónica y él quería ser presentado por Orellano, que lo pueden buscar, presentación de Claudio Orellano en Dancing Mood, que es una presentación magistral que le hace con esa voz potente que tiene, ¿no? Y otro que no sé, porque él es periodista y actor, que no sé si entra a los locutores, creo que sí, es Lalo Mir. Y Lalo Mir, un tremendo referente. Él tenía en su momento un programa incipiente que se llamaba 9 PM, que estaba nada más y nada menos que con la Negra Bernasi, otra genia de la locución argentina, otra de las que ha marcado tendencia y una forma de hacer radio, creo. Yo no me perdía programas de ella, lo que era su ciclo Tarde Negra, ¿no? Lalo Mir tuvo después un programa muy famoso que se llamaba Animal de Radio. Yo creo que Lalo es un tremendo animal de radio. Pero bueno, hoy vamos a hablar de todo eso que más o menos estuvimos diciendo. También vamos a tocar un poquitito la situación política argentina y en qué rol y en qué están, ¿no? Si están en Narnia los nuestros o si están organizados y en un poquitito qué rumbo vamos ante todas estas problemáticas que ya hablamos. Vamos a presentarlo después de la pausa como corresponde, pero hoy tenemos a Facundo, un antropólogo, docente de la casa, también vicedecano de acá, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y contamos con la presencia que es la coequiper, ¿no?, de acá del programa, que es Lorena Nacia Ramírez, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Sociales de acá de la universidad. Así que bueno, le doy la palabra a Lore sin más. Bueno, muy bien, gracias. Hola público, buenas tardes y nada, un placer hacer este primer programa, El Faro, Voces del Sur. Bueno, nos vamos a detener en algunas noticias del resumen latinoamericano, más que nada, donde dice que en Estados Unidos Trump restablece sanciones vigentes durante su premandato contra Cuba. En Argentina el documento reservado del JP Morgan contra el gobierno. Chile, Janet Jara, exministra de Trabajo y militante comunista, ganó las primeras del oficialismo y aspira a suplir a Boris en las presidenciales. Palestina, Israel ordena las evacuaciones forzadas de las zonas del norte de Gaza. El sionismo ha asesinado a más de, hasta ahora 600 palestinos en las filas de ayuda humanitaria. En Estados Unidos repudian las decisiones de Estados Unidos de eliminar la protección migratoria para haitianos. En Argentina, el Ministerio Sin Fin de Cecilia Chupielo cumple 40 años. Cuba, consenso y revolución claves para el futuro. La Nación Mapuche, Eduardo Pluguier, el caso de Rafael Nahuel, sienta un precedente. El ministro de Seguridad sobreactúa la idea de protección sobre los que van a banquillo con las fuerzas de seguridad. El pensamiento crítico nos dice, más allá de esta ciudad llamada Teherán y en China, exagerada teórica de la OTAN, Pekín lanza advertencia a este país. Y también en las voces de Egipto,
instan al alto al fuego en Gaza y diálogo en Irán e Israel, impulsan acuerdos con propuestas de tregua por 60 días. Esos fueron los titulares de algunos elegidos del resumen latinoamericano que nos mandan por los diarios de WhatsApp con los compañeros. Bueno, estamos acá de vuelta en el Faro, estamos con Facundo Arguintegui, antropólogo, docente de trabajo social comunitario de acá, de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Avellaneda, vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales y antes que todo un fanático hincha de Racing. Me pidieron que ese era el requisito, uno de sus haberes y su currículum más avesado. Es que están en un gran momento, ¿no es cierto, Facundo? Estamos, buenas tardes. ¿No? Buenas tardes, sí. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones ahí por la iniciativa, por el programa. La verdad que un honor y un gusto enorme acompañarlos en este primer programa a dos compañeros y amigos que aprecio mucho. Sí, fanático de Racing. Vieron que en estas discusiones entre lo estructural y lo contingente, la esencia y, bueno, sí, lo más esencial, lo que no va a cambiar nunca es que uno es hincha de Racing. Después, todo lo demás seguramente puede cambiar. Bueno, esperemos que los ideales y las consignas más tajantes tampoco cambien. Que igual esa es la base que me refiero a que uno puede cambiar de trabajo, cambia un montón de cosas. Pero no de pasión. No cambia de pasión. Bueno. Sí, queríamos escuchar ahí en un fragmento que decía el abandono no perdona de Natalia, un fragmento de La Sudestada. No sé. Bien, sí, nos metemos en tema porque vamos a hablar un poquitito de entrada de eso. Como habíamos dicho al principio, vamos a abordar un poquitito esto de lo que está haciendo el frío y además de lo que está haciendo el frío, ¿no? Cómo encara este gobierno en diferentes partes esta situación, ¿no? El abandono, la frialdad que tiene esta gente en el corazón. Así que vamos a escuchar, sí, el fragmento de esta señora. Acá, gracias, Marcos. El frío que pasamos en la calle es tremendo. Yo el otro dormí contra la balanza y casi me muero de hipotermia. Disculpe, ¿cómo le va? Mal. ¿Cómo me puedo ir? Siempre tengo una sonrisa, pero me da mal, porque hay abandono de personas. Nadie nos ayuda en nada, un plato de comida no nos convence, el frío que pasamos en la calle es tremendo. Yo el otro dormí contra la balanza y casi me muero de hipotermia. Hoy conseguí para dormir en un hotel, que gracias a Dios conseguí un hotel más o menos barato. No tengo ayuda de nadie, porque mi familia vive en Río Negro. En la calle te roban, te tocan, te roban las zapatillas, amaneces sin nada, te morís congelada de hipotermia. No tengo horario para pasar, no tengo celular. No cuento con trabajo, vendo pañuelitos, no me alcanza para nada. Y ya toda la gente que va a la calle tiene una manta, nadie se puede apiadar de eso. Nadie se puede apiadar de cómo estamos y el frío polar más grande que hay, que está nevando en todo el país. Que te puedo hablar de un libro, hasta de lo que sea, que sé informarme, que no soy una cabecita de tigre ni una falopera paquera. Y si lo fuera, bienvenidos sean los pibes que lo hacen, porque estamos podridos de esta situación de mierda. Harto de vivir así. ¿Cómo es tu nombre? Natalia Lorena Neri. Necesito ayuda, necesito un laburo, necesito ayuda. Este sábado es mi cumpleaños, es el cumpleaños más triste de mi época, que es mi vida, porque me siento más sola que un perro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Vamos. No es con desayuno esto, vamos. Dale, loco. Sí, ¿qué hacemos vos? Che, dale. Ahí, contra la pared. Dale. Bien, bueno, acá acabamos de ver el relato de esta señora. Y por otro lado, uno que hace poco publicó La Sudestada, lo definió como la patrulla de la crueldad, que es una patrulla municipal que opera en el circuito de Mar del Plata, que si bien Jorge Macri en la ciudad está haciendo cosas similares, yo creo que los caracteriza un sadismo, porque si bien La Sudestada lo tituló como la patrulla de la crueldad, para mí lo que tienen es un claro sadismo, porque muestran que disfrutan realmente con lo que hacen, ¿no? El audio tiene que ver con un video donde ellos abordan a una gente en situación de calle con estos fríos en estos días,
de una forma como se escucha, ¿no? O sea, como si fuera un allanamiento policial a gente que no tiene nada y que está durmiendo a la intemperie tapada con unas chapas, y los saca con poco abrigo que tienen y los ponen contra la pared, los tratan como si fueran un delincuente o cualquiera que hayan encontrado robando y demás. Entonces, en ese contexto queremos hablar un poquitito con Facu desde, como dije al principio, ¿no? Si bien es un referente dentro de nuestra casa, dentro de nuestra universidad, no tanto desde lo académico, sino desde su perfil como docente de trabajo social comunitario y como antropólogo, y como un actor político, cabal y centrado que siempre demuestra ser. ¿Qué opinás, con Facundo, que puedes aportar a esto? No, lo primero es cierto escalofrío, ¿no? que nos atraviesa. No vi las imágenes, pero me imagino que deben estar, escuché recién el audio. Nada, estoy todavía ahí como con ese escalofrío. Uno se hace siempre esa pregunta espinociana de hasta cuánto puede resistir un cuerpo, ¿no? En estos días de muchísimo frío, que algunos venimos sufriendo el frío y quizás en otras condiciones. Digo muchas cosas. No digo nada nuevo, ¿no? Pero no por eso quizás sigue dándonos vuelta la pregunta, bueno, hasta cuánto tanta crueldad, y la pregunta quizás política que uno se hace es ¿cuál es la función de esa crueldad? ¿No? Esa crueldad es un descuido. En algunos momentos y con algunas gestiones uno puede pensar que hay un descuido, esta palabra muy neoliberal, ineficiencia de una gestión, de un Estado para resolver algunos problemas. Acá parece que hay una vuelta más, ¿no? Hay incluso un goce en el ejercicio de esa crueldad. Hay una espectacularización de esa crueldad. Se convierte en parte de un espectáculo. Y entonces, digo, una pregunta es ¿qué función cumple? ¿Qué rol cumple esa crueldad como mecanismo de gobierno, ¿no? Como forma de gobernanza, ¿no? Quizás, no lo sé, me parece que hay que discutirlo, pero quizás la crueldad, entre otras cosas, tenga que ver con un fuerte mecanismo, ¿no? de construir una desemejanza, ¿no? Sí. Para que no nos sintamos iguales, para que todas las vidas no valgan lo mismo, para que todos los sufrimientos no sean equiparables, y eso que nos genere también producir una fuerte indiferencia, ¿no? Como nosotros posiblemente, o muchos, digo, cuando hablo en un primera persona del plural, digo como clase trabajadora, seguramente bajo este régimen no vamos a estar mejor mañana ni pasado. Entonces lo mejor que pueden darnos es la construcción de una desemejanza para que en todo caso sea lo único que nos contente, ¿no? Sentirnos distintos a otro que sufre más y ese a otro que sufre más. Me parece, es lo primero, y después también se me viene ahí a la cabeza qué pasa, ¿no? con estas imágenes que son sumamente crueles, como podríamos hablar de imágenes que todo el tiempo vemos respecto de los asesinatos, bombardeos en la Franja de Gaza, por ejemplo. ¿Qué nos pasa, ¿no? con esto de tenemos acceso a esas imágenes y cada vez más eso genera que tengamos más conciencia, ¿no? del dolor, del sufrimiento, de la violencia, de la injusticia en el mundo, o nos acostumbra
¿no? Hay una cosa ahí de ese vínculo que tenemos con las pantallas, con la información, y entonces pasamos, y así como vemos el mejor gol del Mundial de Clubes, pasamos y vemos un bombardeo, pasamos y vemos un perrito que se cayó de no sé dónde, pasamos y vemos a alguien sufriendo frío, también qué nos está pasando, ¿no? Que en estos modos de recibir la información en abundancia y de forma muy parecida a cómo se presenta el espectáculo, ¿no? Claro, bueno, sabes que en línea con lo que vos decís, Rita Segato hace poco, ella decía que hacía una salvedad entre, ¿no?, lo ocurrido en el Holocausto y lo ocurrido ahora, ¿no es cierto? Ella dice, el mundo en el Holocausto no estaba sabiendo lo que estaba pasando. Recién cuando caen, ahí el mundo empieza a ver el horror de lo que estaba sucediendo acá. Hoy por hoy en Palestina es algo abierto. Es algo abierto a los ojos, por eso ahí hago la relación con lo que vos decís, ¿no? De si realmente esto se termina uno acostumbrando. Hoy por hoy están haciendo, esto lo decía Perón, que los aliados antes de la Segunda Guerra Mundial habían comprado casi el 90% del papel prensa en el mundo, porque siempre en las guerras se busca manejar la opinión pública, ¿no? Hoy se hace mayormente por redes, pero hoy tenemos como justificativos, quizás sean falsas banderas, lo que no se denomina falsa bandera, pero bueno, como que está abierto eso. Son heridas y cosas crueldades y abusos humanos que la verdad es como decís vos, están a la vista y no sé qué nos pasa, porque ese sentido de aporofobia que tiene, ese odio al pobre, lo otro día un español decía que bueno, nada, que acostumbraron al pobre a pelearse con el pobre. Es decir, vos que sos pobre, si vos vas al hospital no tenés, no tenés recursos para vos porque vino otro más pobre de Paraguay o vino pobres que vienen de zona sur acá a Cava y ahora no tenemos para atenderte a vos porque el otro, o sea, los de arriba, es el plan perfecto, terminan haciendo que los de abajo se odien entre ellos, porque así, como esta patrulla ejerce un sadismo, como decías vos, hay como una animosidad, un gusto, y hasta se graban, porque literalmente se filman haciendo lo que hacen, como que disfrutan lo que hacen. Entonces hay un público que también pareciera lamentablemente como entender eso como una batalla entre clases, que quizás hay un disfrute en eso. Claro. Veíamos las discusiones también, bueno, como decía Facu, en las redes, team verano, team invierno, quiénes somos. Más que nada, ver cómo nos está impactando el frío, pero no nos impacta ver las condiciones en las que vemos cuando transitamos, yendo al trabajo, bajar una escalera, llegar al subte, familias enteras pidiendo algo, o por lo menos tener algo calentito, ¿no? O acercarse un minuto, o por lo menos decir, necesitas algo, pero no hay. Y la respuesta del gobierno en los primeros días de frío fue sacar por decreto la asistencia de personas en situación de calle, aquel decreto que se había hecho, o una ley de situación de calle y familias sin techo por varias organizaciones que se logró el 2021, no, lo saca por decreto, no hay más. Y que se haga cargo el municipio o cualquier organismo, pero el gobierno ya no se ocupa más de eso, ¿no? Y ahí, ¿no? Uno piensa, incluso no sé, si piensa en la Alianza Cambiemos, un gobierno que en muchas políticas uno dice, bueno, es muy similar a este, ¿no? Ahora, había una narrativa que era, venimos a cerrar la grieta, había una narrativa que en algunos momentos intentaba ser menos virulenta. Después podemos discutir lo que efectivamente hacían. Acá, claro, porque metieron a Tayana, lo dejaron morir. Sí. Milagrosala, bueno, montones de cosas. Pero había, parece que, bueno, claro, no se querían correr del todo, sino que las acusaciones eran cruzadas. Bueno, nosotros venimos a cerrar las disputas, la grieta entre los argentinos. Todavía había. Ahora, el discurso de este gobierno es
vengo a... no solo es un accionar violento, que además todos los días sube un nivel, ¿no? Vos señalabas las compañeras que están detenidas por poner un panos pasacalles y un escrache a uno de los tipos más violentos de la clase política. Esos todo el tiempo sube un nivel, pero además no hay ningún empacho en jactarse de eso, en que esa violencia, a veces contra la oposición política, a veces contra los periodistas y contra el mundo de a pie, es una bandera, ¿no? Digo, hay creo un cambio ahí de época también, o la consolidación de un cambio de época que hace de la crueldad una bandera, y que quizás tiene que ver, me parece a mí, ahí intentando pensar en voz alta, eso que yo pensaba antes respecto de cómo se viene rompiendo. Hay un cambio, me parece, en cómo recibimos la información, en cómo nos vinculamos con el trabajo, con los otros, tan fuerte, ¿no? que produce un cambio antropológico muy fuerte, ¿no? Un cambio que tiene que ver no solo con las ideas que ellos tienen, las ideas que ellos expresan, sino un modo de sensibilidad distinto sumado a las frente nuevas al redes, mundo, que va ¿no? modelando ese cambio antropológico que van, sí, que van tal cual, que me parece que es un cambio muy profundo y que ya no tiene que ver en el plano de las ideas, solamente si a vos te gusta más uno, si a mí me gusta más el otro, sino, o qué hacemos con el dólar, si tiene que ir a tanto o a cuánto, sino a un nivel un cambio muy fuerte a nivel de la sensibilidad, ¿no? En otro momento, qué sé yo, a los viejos no se les pega, y eso no hay discusión, y si alguno lo hace escondido con vergüenza. Acá hay orgullo de pegarle a las personas mayores, ¿no? Es una política de lo cual se puede uno mostrar orgulloso. Me parece que eso evidencia que bueno, que este gobierno es la expresión también de un cambio de época, en cierto modo, y que bueno, que nos pone ahí en un desafío muy, muy fuerte de, bueno, cómo revertir, no solo cómo ganar una elección, sino cómo construir colectivamente, comunitariamente, otras formas de afectividad con el mundo, con los otros, con... paciencia de ceder, porque ante esta situación, la verdad que... ¿Sabés que lo que vos decís, Facundo, es algo que me lleva a mí a algo que vengo sintiendo profundamente y pensando en estos tiempos, que hasta dónde quiere llegar este gobierno, ¿no? Porque si uno analiza, ellos tienen por delante 2 años, más o menos, 2 años todavía le queda de mandato al gobierno nacional. En un caso de que les vaya bien, podrían tener una reelección, 2027, podrían ser reelectos y tendrían en ese caso 4 años más, y después ya llegaría otro gobierno. Entonces, ¿por qué es tan acerbado esa persecución? ¿A dónde quiere llevar este gobierno? Si total le quedan 2 años democráticamente, y si son reelectos, 4 años más. Pero bueno, si no, es lo que hablaba, esa comparación que hacía, que ellos tanto denostan a Venezuela, pero ellos están haciendo eso, cercando los caminos de las oposiciones, encanando gente común que opina algo por redes sociales, persiguiendo. Entonces, ¿a qué extremo quieren llegarlo? Si total pueden tener 2 años, 4 si son reelectos, y ahí ya tendría que llegar otro gobierno. La verdad que bueno, la verdad que es complejo lo de este. Yo quiero destacar en esto del frío, la situación de calle, a un grande que tuvo la Argentina, que es Facundo Cabral. Y Facundo Cabral, no sé si saben, él vivió en situación de calle. Facundo Cabral es una persona que vivió gran parte de su infancia en situación de calle, literalmente atravesaron todo lo que es el sur patagónico para venirse a Buenos Aires, y él cuenta que él tenía 2 hermanos que fallecieron a la intemperie, literalmente no sobrevivieron el frío de la noche. Cuando ellos se levantaron,
no habían podido superar la noche y fallecieron. Entonces Facundo Cabral en un momento dice, yo tendría que tener 2 hermanos acá, que tendrán que estar conmigo y hoy no están, y yo me di cuenta que a mis hermanos no los mató el frío, a mis hermanos los mató la indiferencia. Porque si uno lo piensa, ¿no es cierto? Incluso una persona, alguien que te acerque a un lugar de abrigo, un lugar bajo techo, te acerque algo caliente, puede hacer la diferencia. Creo que es real que este gobierno mata. Estamos en un punto que, a ver, a María Antonieta por menos, que si bien no está certificado totalmente si la dijo o no la frase esa famosa que si no tienen pan coman torta, pero le costó carísimo. Le costó carísimo. Y este gobierno ya se ha pronunciado que si, bueno, el que no tiene para salud, que se muera. El que no tiene para comer, que se muera. De hecho, le han sacado los remedios a los pacientes oncológicos y han avanzado en un criterio así. Él tiene un sistema nuestro presidente tiene un sistema tan mercantilista y estructurado dentro de la economía que no... Es como creo que se lo había dicho Cristina... gobernar no es conducir una empresa, porque son seres humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pensar a la patria como una gran familia, y en ese sentido nadie deja a un miembro de su familia, se sientan todos a comer a la mesa y a uno lo dejan sin comer, o a uno lo dejan afuera en una noche helada, ¿no es cierto? Sí. Y con respecto también ahí, justo buscando, Galeano decía que son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no sacan del subdesarrollo, no socializan con los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquitito, con la única manera de probar que la realidad es transformable, ¿no? Que con simples cositas que hagamos, y lo hacen las organizaciones sociales día tras día, Proyecto 7, los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros de Costequi, que están acá siempre ofreciendo algún platito de comida en las noches, un abrigo. Recordamos que estamos con Facundo Arguinteguy, que es antropólogo, docente de trabajo social comunitario de nuestra universidad, vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, la verdad que yo creo que es un poquitito como decía Facu, en el sentido de buscar hermanarse, buscar los medios, ¿no? Por los que uno tiene que enfrentar esto, que encarar, que abordar estas cosas. Sé que es difícil porque a veces la militancia no es todo romanticismo, o sea, las cuestiones sociales llevan cuestiones complicadas, pero son tiempos sí o sí para ceder, son tiempos para no... Lo último que uno podría decir es busco conflicto con una gremialidad o algo, por más que uno pueda ser crítico, ¿no? Con gremialidades, con uno mismo, con espacios... Creo que hoy por hoy hay que centrarse no tanto en los errores, en las faltas que uno pueda cometer, sí, obviamente siempre con la premisa de hacer algo mejor, pero hay que aprender a ceder, creo yo que es la palabra, para poder consensuar. Es muy vital la unión, es un poco lo que decía Facundo al final, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, creo que es el que gane este espacio político un poco ha sido un gran cachetazo para todos los que hacemos política, nos interesa la política, nos interesa, lo hagamos desde los lugares que lo hagamos, pero fue un gran cachetazo que me parece que en cierto modo además nos pone en un lugar de que, bueno, hay muchas cosas para repensar, que no tenemos... Ninguno le estamos encontrando 100% el agujero al mate de cómo vamos a salir de esta situación, con lo cual, y quienes creemos que la verdad no es algo que sea patrimonio de unos pocos, de los más inteligentes, nos pone a suspender un poco
ahí por lo menos la crítica más virulenta con el que tenemos al costado y intentar construir, pero me parece en el hacer, en la lucha y en la organización cotidiana, ir construyendo, bueno, la síntesis, las cosas que tenemos que hacer. Me parece que hay que recuperar también quizás en la militancia social, comunitaria, eso está más claro, ¿no? O está más cerca, no solo en la militancia a veces territorial, comunitaria, se construye solo pensando en el beneficio que voy a tener más adelante, sino también como una opción de vida, ¿no? Como una opción de lo que de muchos de los que empezamos a militar como un estado de en lo social, en el barrio, en el comedor, nos enamoramos del propio proceso de construir otro tipo de relaciones sociales en el aquí y ahora, no después, no en el futuro, no después que hagamos la revolución, sino aquí y ahora. Y me parece que si nosotros ponemos esto ahora, en el presente, ya nos pone distinto con nuestros propios compañeros, ¿no? Me parece que lo urgente, donde tiene que estar depositado gran parte de nuestra energía, tiene que ser en construir otro tipo de relaciones sociales en donde nos toca, adentro del aula, en el centro de estudiantes, en el barrio, en el comedor, en el laburo, en el sindicato, ¿no? Me parece que la gran batalla es una batalla que también tenemos que librar prácticamente, y no solo de quién tiene razón, ¿no? Me parece que razones siempre vengo insistiendo para enfrentar a este gobierno, para querer poner todos patas para arriba, hay un montón, ¿no? Sí, hay un montón de gente, sectores que sufren, tal cual. Pero cómo ponemos no solo o fundamentalmente nuestras razones, y las razones de muchos, ¿no? Tenemos injusticia, tenemos violencia política, policial, tenemos el Garrahan que cierran, todo está dado, pero eso no alcanza, ¿no? ¿Cómo ponemos nuestro deseo en la construcción de una sociedad más justa? ¿Cómo ponemos nuestro deseo en querer encontrarnos con nuestros compañeros y transformar desde el espacio que nos toque estar? Me parece que bueno, que en esa estamos y que nos estamos encontrando, y que por supuesto que hay montones de desencuentros, pero que también hay muchos encuentros, hay muchas veces se viene atacando a los más jóvenes porque se dice que son los segmentos que más, no sé, han votado a tal o a cual. La verdad que no le también han dado muchos ejemplos buenos como para que tomen otro. No, y que también hay una juventud que está dando el ejemplo y que pone el cuerpo. No, más vale. Me parece que no es así que nadie puede hoy por hoy. Ojalá fuera tan fácil como una cuestión etaria, ¿no? Así que por ahí hecho, menos focus group y yo más. Confío en ellos que no están contaminados, que no están contaminados y contaminades las generaciones que vienen. Yo a veces mucho despotrico con eso y apunto a desprenderse a veces de las viejas orgánicas, que son los que te marcan la agenda, y siguen las cosas que traen en las cabezas, que son improntas a veces, porque acá hay mucho por hacer. Así como Perón en su momento dijo que la Argentina se encontraba con una Argentina que había todo por hacer, hoy también estamos en una Argentina que nos dejaron bastante vaciados, entonces nos encontramos en un paradigma que encima geopolíticamente, internacionalmente hablando, en el macro, nos llama a que tenemos todo por hacer por delante. Así que bueno, es como dice Facundo, es consensuar, no imponer. Si uno puede lograr convencer y en esa forma de charlar y consensuar que el otro entienda más o menos las posturas y uno pueda ser más permeable, es lo ideal, pero bueno, no imponer, que justamente es lo que hace y tiene como ápice este gobierno. Así que volvemos, estamos en esta tercera etapa de lo que es el programa El Faro. Seguimos aquí con nuestro invitado de lujo, Facundo Arvintegui.
antropólogo él, por si alguien se sumó ahora, lo repito. Bueno, vamos a escuchar ahora un breve audio de Patricia Bullrich, ¿no es cierto? ¿Le puedo decir una cosa, ministra? Que la verdad que si lo tuviera el presidente se la diría. No, ¿por qué no interviene en Formosa, una provincia como Formosa, donde no se cumple ninguna regla del sistema democrático, donde es una especie de feudo aislado de la República Argentina? La intervención a una provincia es lo mismo que la elección de un miembro de la Corte Suprema de Justicia por las dos cámaras. Explíqueme. Claro, necesita los 2/3 de las cámaras la intervención de una provincia. O sea, ustedes la pueden proponer y necesita los 2/3. Bueno, como vieron, ¿no? O sea, es una entrevista donde Majul le propone a la ministra Patricia Bullrich, que podría tener a cargo el tema de la intervención, al menos desde las fuerzas, intervenir una provincia, intervenir Formosa, porque prácticamente, o sea, no es un bastión que no tienen el pensamiento de ellos. Tengo entendido que Yeldo Infran está desde el 95, si no entiendo mal, en Formosa, que estamos hablando 30 años, ¿no? 30 años, sí. que ha hecho hospitales de alta complejidad, más de 1.500 techos, ha hecho reformas en educación, donde incluso tienen escuelas que son bilingües con lo que son las diferentes culturas y etnias aborígenes nativas que hay en lo que es la provincia de Formosa. Así que, bueno, nada, charlando un poquitito con Facu sobre esta situación, que yo le encuentro un hilo, ¿no? Es lo que decía al principio del programa, que le encuentro un hilo con la persecución que están haciendo. Es una forma de cercar la democracia. No es solo querer intervenir en una provincia, que estamos hablando de algo gravísimo, sino que se suma a eso de los ataques a Alexia Baigar, la funcionaria de género de Quilmes, que hoy detenida en el penal de Ezeiza, a Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, también de Quilmes, bueno, los ataques a Julia Mengolini, denunciado fue hace poquito también Ari Lijalad, cuando él dijo, el presidente, me refiero, que ¿cómo se dice? Se expresó como que no se odiaba demasiado a los periodistas, y eso también desencadenó en un montón de seguidillas, entre ellas un ataque que sufrió en un hotel navarro, donde le pegaron. Él tiene unos problemas de salud, que precisa anticoagulantes y demás, donde realmente pusieron prácticamente en riesgo su vida, y esto es incitado por lo que dice el gobierno, ¿no? Y ese te quería vos, Facu, lo riesgoso que es, ¿no? El abordar lo riesgoso que es esto y cómo avanzan en un concepto, ellos que tanto hablan de golpistas y demás, totalmente antidemocrático. Sí, por supuesto se están llevando puestas, se están cargando ciertos consensos democráticos que quizás que en algún momento también, intentando pensar con el gobierno, con el macrismo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el macrismo intentaba romper ciertos acuerdos de la Argentina post-2001 para acá, ¿no? Después de esa gran insurrección popular que significa el 2001, hay se rompe, por lo menos en las narrativas, ¿no? Después podemos discutir las políticas concretas. Porque los jueces seguía teniendo Macri, o sea, pero desde lo narrativo... Pero los narrativos, post-2001 se rompe con el neoliberalismo, el macrismo intenta romper esos consensos, ¿no? Y volver a pararse desde ahí con ciertas ambigüedades y demás. Este gobierno creo que rompe los consensos por lo menos del 83 para la fecha, y podríamos decir otras cosas también, pero por lo menos del 83 para la fecha, ¿no?
una democracia además que es una conquista de las clases populares, a la vez que también le pone un límite, ¿no? Esta democracia liberal y qué sé yo, le tiene ciertos límites, pero estos tipos se llevan puesto todo, la verdad, escalofriante y dramático, ¿no? Lo que estas últimas detenciones que escuchamos estos días, en un intento de disciplinar fuertemente a la militancia política. Creo que mientras hacen eso, también les está crujiendo en términos el modelo económico, empieza a mostrar demasiado rápido sus límites, ¿no? La convertibilidad en el menemismo tuvo 10 años, acá ese dólar barato parece que lleva unos meses y no lo pueden sostener, con lo cual lo único que cada vez más tienen para ofrecer es crueldad, violencia y espectáculo de la violencia. Total, acá JP Morgan hace 2 días propuso a los inversores salir de la bicicleta financiera en Argentina, o sea, estamos hablando de una de las bancas más importantes de Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, que acá le está haciendo agua rápidamente, si bien los numeritos le dan en lo que es los disparadores de inflación, es como decís vos, o sea, los números, que yo siempre tuve la teoría de que este gobierno va a caer antes por la economía, que por lo general es lo que suelen caer todo, que por los abusos desmedidos que están haciendo socialmente, que es lo que veníamos hablando, que un poquitito parece que la gente lo tiene naturalizado, hoy por hoy de algún modo lo acepta, ¿no es cierto? Sí, que ahí siempre nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué mecanismos hacen que hoy la cosa no estalla? Digo, y no estalla a pesar de que los trabajadores perdemos poder adquisitivo todos los días, poder adquisitivo que implica endeudarse para morfar muchas veces, para pagar la luz, el gas o el alquiler. ¿Por qué hoy, cuando el deterioro en ciertos sectores es muy acelerado, hoy no estalla, hoy hay una sociedad que implosiona permanentemente, que todo es eso que le afecta muchas veces termina generando hay un colectivo que se llama Juguetes Perdidos que habla de la implosión social, ¿no? Como un fenómeno. Ahí le recomiendo un librito muy interesante del colectivo Juguetes Perdidos, que habla, bueno, qué pasa, ¿no? Y dice, la política que seguimos pensando con las categorías de, bueno, del estallido, cuándo va a estallar, o qué hará que esto estalle, lo que están faltando es categorías para pensar la implosión social, es decir, cómo eso, en vez de esa sociedad que se va rompiendo, que se va deteriorando, que se va precarizando, cómo eso, en vez de estallar o tener una expresión en términos políticos, se va autodestruyendo en términos sociales, ¿no? Y implica, bueno, nuestros pibes rotos en las esquinas, consumidos muchas veces por distintos consumos. Quizás el capital financiero actúa como para que la sociedad, cuando ya no podés comprar más, hay siempre un crédito más que hipoteca tu futuro, que hipoteca tus horas de trabajo a futuro, que hipoteca tener que salir a hacer cualquier cosa para después pagar ese crédito, pero sigue favoreciendo una dependencia, pero nuestra sociedad sigue impresionando, ¿no? Que sigue teniendo que ver, sigue expresándose en nuestras instituciones, se ve mucho, ¿no? En las escuelas, en las universidades, con gente que viene para mí. Sí, mi compañera trabaja en una escuela y todos los días hay situaciones
de violencia que se dan entre los pibes, de pibes con situaciones sociales muy difíciles. Bueno, acá lo vemos también. Cada vez más uno podría pensar que una forma de entender la época, una forma de entrarle, si uno quisiera entrarle por algún lado, una forma privilegiada es la salud mental, ¿no? Cómo esta sociedad nos va rompiendo física, anímicamente, y hoy es un lugar privilegiado de entrada para pensar los efectos de este capitalismo de despojo, de desposesión, que genera en los sujetos, ¿no? Sí, me hace acordar, bueno, los primeros de julio prácticamente se renuevan todas las residencias en todos los hospitales. Día posterior que se renueven las residencias, el gobierno saca el decreto, por decreto nuevamente, ya no hay más residencias, hay becas. El Garrahan, bueno, fue uno de los más perjudicados en ese proyecto, en esa resolución, donde los residentes prácticamente se quedan con 2 becas y pierden todos los derechos. Ya no tienen ni siquiera cobertura médica, sueldos súper paupérrimos, y ¿qué hacemos? O sea, ya ser residente es decir, nada, estudiar para nada. Es que salvando las diferencias, a mí esto me remonta a los albores de los años 30, previos, ¿no? a lo que el socialismo nacionalista ha hecho en el mundo después en los 40, ¿no? O sea, el régimen nazi y demás. Y acá me lleva un poquitito al 73, a esos tiempos, ¿viste? De previos, donde institucionalmente se veían unas bajadas y unas persecuciones que a la vez eran alimentadas y fogoneadas de forma socialmente, porque hoy creo que cuando nosotros a veces, y esto vamos a hablar ahora en el último bloque, que vas a ver, vamos a ir un poquitito por ahí, pero creo que los políticos nuestros, a veces cuando están metidos más en un cargo, en la discusión, que no están mirando literalmente lo que pasa, y lo que pasa en un contexto macro. Y me refiero a que esto es una respuesta clara de lo que decíamos a lo primero, ¿no? De que las guerras las hacen ellos y las pagamos nosotros, en términos de lo que decía el general Juan Domingo Perón, que es una avanzada no quieta, son tiempos muy rápidos donde la avanzada bélica que se está desarrollando hoy por hoy en el mundo es muy veloz y muy rápida. Entonces, sí o sí, el Fondo Monetario y lo demás lo que están haciendo es exprimir a estos pueblos para solvencionar sus guerras, ¿no? Sus batallas. Entonces creo que también nosotros como políticos y las nuevas militancias, los nuevos referentes, tienen que entender esa situación geopolítica más abierta, para entender qué rol le están queriendo hacer jugar a la Argentina y qué rol está jugando, porque realmente somos unos aliados. Lo vimos el presidente decir que somos enemigos de Irán, incluso, ¿no? Creo que es un poquitito el peligro, y es por donde vamos. Acá Marquitos me está marcando, vamos a hacer una tanda. Bueno, no, seguimos. Dale. Nos despedimos, ya está. Bien, bueno. La verdad que la pasamos muy bien, esto fue muy rápido. Nos había quedado un pequeño audio que, bueno, era un poquitito simplificar algo que había dicho Navarro sobre justamente una clase política argentina que se están peleando todos entre sí. Sabemos las internas dentro del peronismo. Hace poco la última reunión que consensuaron Massa, Máximo y Kicillof, dijeron que puede haber acuerdo, puede haber un camino de acuerdo, pero no un camino de unión. Y eso es bravo. Esto es realmente lo que surgió de hace 2 días, era un poco por ahí, pero bueno, le damos, Facu, si querés decir algunas últimas palabras antes de irnos. Bueno, nada, agradecerles un montón la invitación. Me sentí muy a gusto ahí conversando con ustedes, casi muy parecido a cuando charlamos en los pasillos y demás de nuestra universidad. Así que bueno, felicitaciones por el programa, seguramente van a ser un enorme aporte ahí al debate social que nos merecemos.
medio a los tropiezos todo, pero bueno, No, resultó el yo fútbol. la verdad muy contento de agradecerles un montón, agradecerle muchísimo a nuestro operador Marcos que está del otro lado, que la verdad es que fue un genio, se jugó hoy, se pasó, nos llevó en esta primer misión, en esta primera alborada que ha tenido el Faro. Y bueno, sin más, la próxima semana los esperamos, así que esta es un espacio donde la calle marca la agenda. Nos vemos.